Bueno, vamos directos al grano. En este análisis vamos a explorar algo que podríamos llamar la maquinaria invisible del carácter humano. Y ojo, no vamos a hablar de esas típicas tácticas superficiales de autoayuda, para nada. Vamos a meternos de lleno en algo muchísimo más profundo. Cómo la forma en que vemos el mundo dicta, literalmente, quiénes somos cuando cae el telón. Y todo esto arranca con una premisa que es francamente fascinante. Un héroe hace el bien por el bien, no por la gloria. Esta frase anónima es el motor de todo lo que vamos a ver hoy. Porque pensémoslo un segundo. Si quitamos el bien de la ecuación, cualquier supuesto acto heroico se derrumba por completo. Se convierte en puro cinismo, ¿verdad? Un simple egoísmo disfrazado de bondad. Lo que nos lleva a la gran pregunta, esa que realmente nos pone a prueba. ¿Qué ocurre de verdad cuando nadie está mirando? Es decir, alguien que actúa correctamente solo para llevarse el aplauso, ¿qué hace exactamente cuando se apagan las luces y el teatro se vacía por completo? Ahí es donde reside el verdadero carácter. A ver, tenemos dos posturas clarísimas aquí. Por un lado, la motivación externa. Es ese ruido constante, esa necesidad de tener un público, de que nos den una palmada en la espalda o como mínimo nos den las gracias. Pero por otro lado está la motivación interna. Ese silencio tremendo de simplemente hacer lo correcto. No como una transacción comercial tipo hago esto para que me des lo otro, sino como un estado inquebrantable del ser. Hacer el bien porque sencillamente es lo que toca. Para entender por qué a veces nos cuesta tanto ver lo más obvio, hay una historia genial de Anthony de Melo. Un estudiante va y le pregunta a su maestro, «Oye, ¿dónde puedo encontrar a Dios?» Y el maestro le responde, «Pues justo delante de ti». El estudiante, claro, se frustra muchísimo porque no ve absolutamente nada, y entonces el maestro le lanza una pregunta brillante. ¿Y por qué el borracho no puede ver su propia casa? Fijaos que el concepto de estar ebrio en esta historia no tiene absolutamente nada que ver con tomarse unas copas. Significa estar completamente cegados por el ruido ensordecedor de nuestro propio ego. Es ese miedo constante al qué dirán. Cuando tenemos la atención dividida intentando agradar a todo el mundo, es materialmente imposible estar presentes. En cambio, una mente verdaderamente sobria se calla, guarda silencio y escucha su intuición muy por encima del miedo. Y esa precisamente es la verdadera esencia de la sobriedad. No es solo no tener vicios, ni mucho menos, es tener una atención clara, enfocada, indivisa. Quien logra operar con esta sobriedad puede percibir la realidad tal cual es, sin tener que filtrarla por su ego o por sus ganas de colgarse medallas. Está al 100% en el momento presente. Vale, ¿y cómo se traduce esto en la vida real? Pues con una verdad como un templo. La enseñanza emana del ser. Es decir, solo podemos transmitir aquello que realmente encarnamos. Las lecciones más profundas no salen de los discursos impecables que damos, sino de lo que somos en nuestra esencia más básica. Hay un ejemplo espectacular de esto. El joven boxeador Floyd Patterson, a quien el sistema ya había etiquetado como un caso perdido, acabó en la comuna juvenil del Dr. Papanek. Y allí las reglas del comportamiento eran pura matemática. Castigar enseña a castigar. Regañar enseña a regañar. No hay más. Pero, por la misma regla de 3, comprender y ayudar invariablemente enseñan a comprender y ayudar. Es causa y efecto en estado puro. Francisco de Asís ya dio en el clavo hace siglos con esto. Predica el evangelio en todo momento. Usa palabras si es necesario. Es brutal, ¿verdad? Las palabras acaban siendo opcionales, porque llevar una vida coherente es el mejor discurso que existe. Al final del día, es físicamente imposible intentar enseñar a alguien a ser paciente si le estás gritando con impaciencia. Si llevamos esto a gran escala, el legendario Peter Drucker notó exactamente lo mismo, pero en el mundo de los negocios. Una institución revela cuáles son sus verdaderos valores a través de sus acciones diarias, de lo que premia y lo que tolera. No sirve de nada tener una misión súper bonita impresa en la pared de la oficina si luego las prioridades reales de la empresa van por otro lado muy distinto. Y todas estas pequeñas acciones cotidianas, ya sean de pura integridad o de absoluta falta de ella, no caen en saco roto. Tienen un eco que resuena durante toda la vida. Viajan a través de ese largo y asombroso arco de la memoria humana. La historia nos deja lecciones implacables sobre esto. Fijaos en el príncipe chino Chung'er. Pasó años y años en el exilio, viviendo en la pobreza más absoluta. En esa época recibió tanto desprecio de unos como amabilidad de otros. Pero la rueda de la fortuna siempre gira. Años más tarde recuperó el poder y marchó con todo un ejército sobre sus antiguos vecinos. Y ojo a esto, porque las acciones habían quedado grabadas a fuego. Castigó la crueldad, por supuesto, pero recompensó con creces a aquellos que le habían dado la mano en sus peores momentos.
Franz Kafka tiene una reflexión preciosa que encaja perfecto aquí. Básicamente decía que todo lo que amamos se perderá, pero el amor siempre volverá en nuevas formas. Y es que la amabilidad se propaga de una forma casi invisible. Esos pequeños actos de decencia que hacemos en la sombra no se evaporan, terminan regresando, y muchas veces de maneras que ni nos imaginaríamos. En resumen, hacer el bien no es una especie de estrategia maquiavélica para asegurarnos favores en el futuro o evitar un mal karma. ¡Para nada! Tratar bien a las personas es el objetivo final, el punto de todo esto. En esta carrera de fondo que es la vida, ningún acto sincero, por pequeño que sea, se desperdicia jamás. Ahora bien, aquí toca aplicar un poco de honestidad brutal con nosotros mismos. Si nadie puede ver la realidad por nosotros, entonces tampoco va a venir nadie a salvarnos. Ryan Holiday lo llama el rescate activo. Hay que dejarse de cuentos, dejar de esperar un milagro, arremangarse y ponerse a hacer el trabajo duro, involucrarse de verdad en nuestra propia vida. El gran Miguel de Cervantes ya nos dejaba esta joya. El hombre que está preparado tiene su batalla medio ganada. Y ojo, que la verdadera preparación no es hacer una lista de tareas corriendo el día antes de que estalle la crisis. Es un estado interior fuerte, inquebrantable, que se cultiva día a día, mucho antes de que lleguen los problemas. La constancia es nuestra mejor armadura. Pero cuidado, que esa armadura tampoco debe volvernos rígidos. Y aquí es donde entra la maravillosa mente de principiante del Zen. Hay que abrazar el no saber, mantener esa curiosidad siempre abierta, estar dispuestos a aprender. Es literalmente el único antídoto para que la maestría y la experiencia no se terminen calcificando y convirtiéndose en pura arrogancia. Los que realmente rinden al máximo nivel, la élite absoluta, saben esto mejor que nadie. Se niegan en rotundo a vivir de las glorias del pasado. ¿Y qué hacen? Pues vuelven una y otra vez a meterse en el fuego de lo desconocido. Abrazan esa incomodidad de no ser los expertos en la sala para poder seguir creciendo. Claro, que toda esta perseverancia necesita un mecanismo de control, la sabiduría para darnos cuenta de si vamos en la dirección correcta. Porque, vamos a ver, no tiene ningún sentido echarle horas y esfuerzo a algo si el camino es un error garrafal. Como suele decirse, hay que dejar de regar y fertilizar las malas hierbas. Hace falta muchísima honestidad para decir «me he equivocado» y corregir el rumbo a tiempo. Sima Qian, el antiguo historiador chino, entendía este pragmatismo a la perfección. Él decía que no hay caminos fijos en la vida. Las circunstancias cambian, el mundo da mil vueltas. La verdadera sabiduría no es ir con orejeras, sino saber leer el momento, reconocer cuándo toca atrincherarse y aguantar y cuándo definitivamente hay que dar un volantazo y cambiar de rumbo. Al final del día, toda esta claridad tan pragmática nos devuelve a la esencia pura de cómo percibimos el mundo. Como escribía maravillosamente el poeta William Blake, eso de ver un mundo en un grano de arena no es un delirio místico, es exactamente lo que pasa cuando tenemos esa atención sobria y sin divisiones de la que hablábamos. Vemos las cosas tal y como son, sosteniendo el infinito en la palma de la mano, sin el filtro distorsionador de nuestro propio ego. Y todo este recorrido se puede resumir en un proverbio español elegantísimo y súper cierto. Jugando bien, nunca se pierde. Y ojo, que no es la típica frase vacía de consolación para cuando fracasas. Significa algo muchísimo más rotundo. El marcador final de la vida no es lo que mide quiénes somos. La verdadera medida de nuestro carácter es la integridad absoluta con la que decidimos jugar la partida. Así que nos quedamos con esta última pregunta. Una brújula implacable para evaluar nuestro propio carácter y el legado de nuestras vidas. En las encrucijadas más difíciles, en esos momentos críticos, ¿se actuó realmente por el bien o simplemente se buscaba la gloria? Es una reflexión que sin duda alguna exige toda nuestra atención indivisa. Nos vemos en el próximo análisis.